Acá estamos mi mamá y yo sentadas en el sofá cuando yo era muy pequeña. Se ve lo contenta que está. Mi mamá era mi heroína desde el momento en que llegué al mundo. Quería verme como ella, quería ser como ella. No quería estar ni un segundo separada de ella a esa edad. La admiré toda mi vida. Cuando cumplí 5 años, mi mamá ya se había divorciado 2 veces y tenía 3 hijos. Sé que aún no le era fácil porque era joven, pero toda su vida ella sintió que lo suyo era ser madre. En 2002, mi mamá conoció a Rick. Él la llevaba a lugares preciosos y ella volvía rebosante de felicidad y con flores. Era muy lindo y fue eso lo que me llevó a encariñarme muy rápido con él, el ver cómo la trataba. No se casaron hasta pasados varios años de relación. En ese momento era muy pronto para imaginar que ese hombre tan encantador iba a ser el que nos arrastrara a todos a la oscuridad. Al principio todo parecía muy normal y fantástico, pero cuando Rick se mudó a mi casa empezó a ser mucho más estricto con mis hermanos. En lugar de reaccionar en forma normal, siempre tenía una reacción exagerada ante cualquier pequeñez. Uno de mis hermanos estaba dejando los pañales y Rick era demasiado duro con él y si no iba al baño como tenía que ir y ensuciaba el pañal, le decía que era un holgazán inservible. Recuerdo que un día mi hermano había tenido un accidente y tenía miedo de decírselo a Rick. Pero Rick se dio cuenta por el olor de que había ensuciado el pañal. En ese momento Rick le dijo, «Ok, bueno, ahora vamos a ir al jardín». Lo tomó del brazo y se lo llevó a rastras al jardín. Él estaba aterrado. Rick le dijo que se quitara el pañal, que se diera vuelta y ajustó el regador con el chorro más fuerte para que el agua saliera a presión y lo lavó. Lo hizo en forma brutal. Mi hermano le rogaba que parara. «Por favor, no. Está fría. Está tan fría que me duele, me congelo». Y no dejaba de llorar. Estábamos en invierno, así que fue una experiencia muy dramática. Recuerdo la sonrisa y las carcajadas constantes de Rick. Le resultaba muy gracioso ver sufrir a alguno de mis hermanos. Después de ese incidente, un día vi a mi hermano temblando de miedo y me dijo, «Por favor, no le cuentes a papi que tuve un accidente, no quiero que lo sepa». Yo veía a mis hermanos pasar por todo eso y sentía que tenía que hacer algo para protegerlos, pero no sabía qué hacer porque yo también era pequeña. Pero fue a partir de ahí que empecé a estar más atenta a lo que Rick hacía. Lo único que nos daba Rick eran hamburguesas o perros calientes. Por lo general comíamos perros calientes durante meses enteros, todas las noches y algunos mediodías, porque era la comida más económica que podía darnos. E incluso cuando había dinero, se lo gastaba en la comida que más le gustaba a él. Rick se preparaba un filete con papas y comía el plato en forma muy sonora para mostrarnos lo mucho que lo disfrutaba. Y una noche, una vez más, teníamos perros calientes delante de nosotros y el solo olerlos me daba ganas de vomitar. Casi no podía ni probar un bocado. Y le rogué a Rick, «Por favor, no me hagas comer esto». Y él me dijo que no iba a levantarme hasta que comiera la comida. Y le di un mordisco y terminé vomitando. Rick se enfureció. Me arrojó unas servilletas y me ordenó limpiar todo. Me dijo que debía quedarme ahí y terminar la comida aunque me llevara toda la noche. Todos se fueron a acostar. Yo me quedé ahí toda la noche, en esencia, mirando el perro caliente.
Y ya era tan tarde que pensaba, ok, si me obligo a comer el perro caliente, puedo irme a la cama. Y luego traté de darle otro mordisco y volví a vomitarlo. Pero estaba tan cansada que terminé quedándome dormida en la mesa, junto al perro caliente. No era más que otra demostración de poder de Rick. Esa era apenas una muestra de toda su volatilidad. Y todo lo que vino después fue su ira y las torturas. No imaginábamos que la situación podía empeorar aún más. Una de las veces nos mudamos a una casa y vimos que habían dejado a un perro. Mis hermanos y yo nos alegramos, le rogamos que nos dejara quedárnoslo y hasta mi mamá le pidió que nos dejara adoptarlo, así que él cedió y nos dio permiso. Un día Rick estaba abajo en la computadora, del otro lado de la sala. Estábamos todos alrededor del perro y mi hermano menor se cayó y le golpeó la parte de atrás. Su reacción fue emitir un leve gruñido. Apenas Rick lo oyó gruñir, se levantó y dijo que había querido morder a mi hermano. Yo estaba ahí, dije, no, para nada, tan solo se asustó cuando se cayó él y Rick empezó a inventar un cuento de que había querido morderlo y nos dijo, la única opción es sacrificarlo. Cuando Rick dijo que tenía que sacrificarlo, yo enseguida me puse muy mal. Al principio no entendí lo que era eso, pero luego me di cuenta de que significaba matarlo. Y todos empezamos a gritar enloquecidos. Mi mamá bajó y nos vio a todos llorando desconsolados y le dijo, Rick, no hace falta sacrificarlo. Y en ese momento mi mamá y todos nosotros nos desesperamos. Rick nos hizo salir a todos y le dijo a mi mamá que nos estuviera mirando hacia adelante sin darnos vuelta. Y yo sabía en mi interior que estaba por pasar algo. Y vi a Rick arrastrando a nuestro perro con una escopeta en la mano. Y lo inmovilizó. Le apuntó la escopeta a la cabeza. Quedé horrorizada. Recuerdo que sus ojos hicieron contacto con los míos y casi pareció sonreírse con orgullo. Y aún siento que eso fue para mostrarnos que podía hacer lo que quisiera. El dolor sigue presente cada vez que recuerdo eso y al contarlo siento que vuelvo a vivirlo. Ver a Rick arrebatarme algo que quería. Y es algo que me destrozó y me dio odio y me partió el alma. Lo siento. Cuando pienso en todo eso, en todo lo que hizo, pareciera que todo lo que hizo fue para alardear y para mostrar el poder que tenía sobre todos los demás y no era más que un juego para él. Este es un documento que redactó mi mamá. Y creo que su idea era tener un respaldo en caso de que pasara algo peor o por si finalmente lograba escaparse, para tener pruebas de los años de tormentos que tuvo que soportar. Me dejó fuera de la casa, arrojó mi celular al otro lado de la sala cuando quise llamar para pedir ayuda en medio de una discusión. Me llevó a la habitación de los niños y me lanzó sobre la cama de mi hija cara abajo. Luego empezó a detallarme las distintas cosas que podría hacerme sin que yo pudiera hacer nada. Me tomó la coleta que llevaba. Cuando me di vuelta me lanzó un puñetazo y lo frenó. Me eché a llorar y se rió. Le parecía gracioso verme así de asustada. Me dijo que nunca volviera a hablarle de ese modo. Yo sabía que Rick manipulaba a mi mamá y la controlaba, pero en ningún momento me imaginé que la sometía a esta clase de violencia física. Esa era su táctica, el temor. Él era la clase de hombre, no quiero decir hombre, la clase de monstruo al que le gusta ver a alguien tenerle miedo y ver a alguien sufrir.
yo no sabía lo grave que era. Rick pretendía que cuando llegaba de trabajar ya estuviéramos acostados y dormidos, y de lo contrario él hacía un enorme escándalo. Estábamos todos jugando en la sala, divirtiéndonos y pasándola bien, y de repente mi mamá recibió una llamada. Y después de cortarla noté muy nerviosa y nos dijo: tienen que ir a la cama, ponerse el pijama y acostarse. Me dijo: traba la puerta, no la abras por ningún motivo. Oí abrirse la puerta principal y escuché que Rick de inmediato empezó a insultar y a maltratar, y que mi mamá le decía: no tienes que enfadarte, están acostados. Y en ese momento empecé a tener mucho miedo de que fuera a tirar la puerta abajo o algo así. Y luego me pareció oír que la sujetaba y la llevaba a su habitación. Oí un gran forcejeo. No. Recuerdo que mi mamá lloraba y que oía muchos ruidos sordos, y yo me quedé ahí escuchando todo. Recuerdo que pensaba: la está lastimando, y que tenía que ayudarla, pero no podía porque si salía de la habitación, iba a ser yo. Me sentía muy culpable en ese momento porque lo único que quería era ayudar a mi mamá, ya que oía que estaba sufriendo mucho, pero no podía. A esa altura de mi vida, sé que no podía hacer nada, pero... sé que era solo una niña, pero... ojalá hubiera podido ayudarla. Mi mamá me protegía a mí, yo tenía que protegerla. Pero no tenía la fuerza. Y sé que no funciona así, pero... es lo que siento. Al otro día vi a mi mamá y tenía el cabello sobre los hombros y la cabeza agacha, como si estuviera avergonzada de algo. Y recuerdo que le pregunté si estaba todo bien. Ella repetía: estoy bien. Incluso le temblaban un poco los labios, como si estuviera a punto de llorar. No podía mirarme a los ojos. Seguía mirando hacia abajo, con mucha vergüenza y dolor en la cara. Y le vi una gran marca morada. Y luego otra enorme marca acá, y tenían un tamaño que pensé que la había estrangulado esa noche. No fue hasta mucho después que supe que eran mordidas violentas de cuando él la había violado. Eran tan profundas que le quedó todo morado. Enseguida temí por su vida. Me asustaba ver qué más estaba dispuesto a hacer. En ese momento no entendía por qué tenía tanto poder sobre mi mamá, pero tiempo después me enteré de que venía amenazándola con llevarse a sus hijos y con hacerle daño. Y así, de esa manera, pudo mantenerla sometida por años. Mi mamá tenía planeado dejar a Rick. Y, de hecho, un día que Rick fue al trabajo fue el día que elegimos para escapar. Yo ayudé a mi mamá a guardar todo lo que entrara en bolsas de basura. Mi mamá fue a quedarse con mi abuela junto con mis hermanos. Pero le preocupaba tanto mi seguridad que habló con mi papá y acordaron que viviera con él hasta que se resolviera todo. Cuando me fui, me angustié muchísimo. Lo único que quería era que ellos se libraran de él. Pero no quería irme con mi papá, no quería alejarme de ellos, mientras Rick se dedicaba a manipularla para volver con ella. Rick me arrebató todo. Mientras vivía con mi papá, extrañaba mucho a mi mamá y a mis hermanos, pero tenía muchas esperanzas porque sabía que ella también. Ella quería conseguir un empleo, quería tener un lugar para ella y mis hermanos. Quería volver a empezar y sacarlo para siempre de su vida.
En ese momento, ella creía que era libre y creía que nunca iba a tener que volver a verlo. Unos 2 años después de haberme mudado con mi papá, por fin pude quedarme con mi mamá todo un verano. Vi a mi mamá y fue el momento más feliz de mi vida. Por fin podía volver a verla. Corrí hacia ella y le di un abrazo enorme. Y lo primero que noté es que tenía puesta su alianza. Y le pregunté, ¿qué haces con eso en el dedo? Y ella dijo, ¿por qué preguntas? Le dije, ¿lo dejaste en el mostrador cuando dejaste a Rick? Volvió, ¿no es así? Y ella dijo, sí, Kayla, pero es complejo, tenemos que hablar. Me dijo, por favor, escúchame, déjame tratar de hacerte entender. Yo me quedé anonadada. Me enfadé mucho en ese momento porque me había perdido de verla a ella y a mis hermanos durante 2 años con la idea de que ella se alejara de él. Me dijo, se apareció Rick y me hizo muchas promesas y vamos a volver a empezar. Yo le dije, ¿de qué hablas? Mira todo lo que pasó, mira todo lo que sufriste. Habías escapado, ¿por qué volviste con él? Y me di cuenta de que no estaba contándome toda la verdad. Ahí fue cuando bajó Rick. Y yo traté de no vomitar, porque estaba muy nerviosa y muy molesta de tan solo verlo ahí y sabía que no iba a cambiar nada. Él no me hablaba, me ignoraba, y lo único que pensaba yo era, el hombre por el que no vi a mi mamá todo este tiempo está acá, viviendo con ella como si lo mereciera y me trata como a un perro, pese a que yo no hice nada malo. Pero me sentí traicionada porque había hecho todo lo posible por ayudarla a irse y estaba convencida de que iba a ser definitivo. Y me llevé una desilusión porque sentí que le había fallado. Y sentía que alguien podría haber hecho algo para evitar que Rick volviera a nuestra vida. Después de una semana, empecé a aceptar las cosas como eran. Y no quería ni tenerlo cerca. Y realmente él también me evitaba. Así que para mí fue casual que quedáramos a solas en el mismo ambiente. Y en ese momento se volvió hacia mí y me dijo, ahora que tengo un tiempo a solas contigo, hay algo que quiero decirte. Y yo temblaba porque no tenía idea de lo que quería decirme después de todo ese tiempo. Y me dijo, voy a advertirte ahora mismo que si llegas a volver a ayudar a tu mamá a dejarme, voy a matarte y voy a llevarme tu cuerpo y a ocultarlo donde nadie jamás vaya a encontrarte. Y yo solo le dije, ok, sí señor. Y salí de la casa lo más rápido posible y me eché a llorar. Porque si había ayudado a mi mamá a irse era por esos motivos. Yo quería que Rick dejara de existir. Y en lugar de eso, él la acosó y le infundió más miedo y le arrebató la esperanza. Y volvió a atraparla. Y todo empeoró a partir de ahí. Atrapó a una familia. Atrapó a una familia que tenía muchas esperanzas y nos destruyó a todos. Cuando tenía 17 años y estaba en la secundaria, vivía con mi papá y me enteré de que estaba embarazada de mi primera hija. Cuando lo supo mi papá, no se lo tomó a bien. Me fui de su casa apenas pude y viajé a Colorado para ir a vivir con mi mamá. Me alegró estar con mi mamá porque tenía su apoyo. Pero estar cerca de Rick en el momento más vulnerable de mi vida fue horrendo. Me hizo vivir un infierno. Cuando mis hermanos tenían 11, 12 y 14 años, Rick decidió que era hora de que hicieran tareas manuales. Una noche pude tener una charla con mis hermanos sobre cómo estaba todo. Me enteré de que no podían ducharse,
No podían bañarse si no era con la manguera. Durante varias semanas o meses seguidos, si Rick estaba molesto con mis hermanos, los hacía dormir afuera, en una tienda, y ganarse el papel higiénico, ganarse la comida, todo lo necesario para sobrevivir tenían que ganárselo. Y aún así, si el trabajo no estaba bien hecho, no les daba de comer. Un día Rick despertó a uno de mis hermanos a las 5 de la mañana después de estar vomitando toda la noche. Y mi hermano dijo que no podía trabajar. Rick le dijo que debía aprender a ser hombre, así que, aunque había estado vomitando y tenía fiebre, lo sacó de la cama. Lo levantó y lo arrojó a unos 3 metros. Cuando mi mamá intervenía y le decía que ya era suficiente, él empezaba a gritarle por querer desautorizarlo y le decía que mandaba a él. Yo me di cuenta de que no había cambiado nada y de que las cosas, en mi opinión, estaban aún peor que antes. Sabía que no podía hacer nada para frenarlo, pero verlo tratándolos aún peor que antes me destrozaba. Un día estaba trabajando en un campamento de la zona y recibí una llamada. Y cuando atendí, había una mujer del otro lado de la línea y ella se presentó como empleada del Departamento de Minoridad y Familia. Y me informó que mi familia estaba bajo investigación y que iban a llevarse a mi hija y a los demás niños y a enviarlos con mi tía. Me dijo que, como yo era mayor, podía irme con mi hija o quedarme con los adultos. Me tomó muy desprevenida y, frente a la idea de dejar a mi bebé de 2 meses, yo decidí ir con ella. La mujer enseguida vino a buscarme a mi trabajo y me llevó a mi casa para que reuniera mis pertenencias. Cuando llegamos, Rick estaba esperándome. Las autoridades querían entrevistarnos a todos por separado, y Rick dijo que iba a ayudarme a buscar las maletas. La mujer pareció desconfiar de sus intenciones, pero aceptó. Así que Rick me acompañó arriba a buscar algunas cosas para mí y mi bebé. Y mientras yo empacaba, Rick me hablaba en voz muy baja sobre lo ocurrido. Dijo que uno de mis hermanos los había reportado a las autoridades. Y me preguntó si yo había sido. Y le dije, no. Todos teníamos mucho miedo de ser sinceros con las autoridades. Yo mentí y solo uno de nosotros contó la verdad. Fue uno de mis hermanos menores. Pero la valentía de mi hermano fue lo que nos permitió escaparnos de Rick. Y luego él me siguió hasta afuera. Fingió darme un abrazo de despedida y me dijo, si les cuentas la verdad, no vas a ver nunca más a tu hija. Podía sentir su aliento caliente en el cuello y me dijo, los que hablan están muertos. Y en ese momento se me aflojaron las piernas y me sentí aterrada como nunca y se me heló la sangre. Estaba muy segura de que Rick iba a separarme de mi bebé. Sabíamos que lo único que iba a pasar era que todo iba a ser peor y nos aterraba pensar en lo que podía hacer después. El día que fuimos a pedir las órdenes de restricción, llegamos al tribunal y las aprobaron todas y camino a casa todos cantábamos y llorábamos en el auto. Y mi mamá cantaba a todo pulmón y me di cuenta de que ya se sentía bastante aliviada y que esa iba a ser su nueva actitud. Sabía lo que iba a hacer y sabía que por fin iba a poder ser libre. Y cuando llegamos a casa, se me ocurrió hacer algo especial para ella y preparé unos pastelillos. Nunca los había hecho antes, sabía que iban a salir mal. Los cubrí con los ingredientes que tenía a mano y escribí «Feliz Libertad», reuniendo todos los pastelillos. Después de pedir las órdenes de restricción, mi mamá empezó a trabajar en un bar y un restaurante para poder buscar un lugar donde mudarnos y tener un ingreso.
Yo la llevaba y la traía del trabajo y también estaba buscando empleo. Pero cada vez que íbamos al centro podíamos ver a Rick siguiéndonos a todas partes. Veíamos su vehículo en cada lugar que íbamos, así fuera el supermercado o la gasolinera. Terminamos pidiendo prestado un vehículo que Rick no reconociera para poder llevar a mi mamá al trabajo y que él no supiera que estaba llevándola a trabajar. Se aparecía en el restaurante después de que mi mamá se había ido o antes de su turno para ver si ella estaba ahí. Cuando Rick nos acosaba, en ningún momento trató de acercársenos. Quería que supiéramos que estaba ahí sin que lo viéramos, porque podían arrestarlo. Cada vez que llamábamos a la policía nos decían que no podían hacer nada. Era lo mismo que había pasado antes. Aunque nos acosaba, nadie podía hacer demasiado y él era muy hábil para evitar cualquier consecuencia. Me recosté y me quedé dormida muy rápido y de repente me desperté y tenía su cara encima de la mía, al revés, y sentí algo frío y duro sobre la frente. Y me dijo que si hacía un solo ruido, iba a matarme ahí mismo. Me tomó del cabello y me sacó de la cama. Me quedé paralizada del miedo y no quería despertar a los niños porque no quería que les pasara nada ni que trataran de frenarlo. Y luego me hizo salir de la habitación. No recuerdo en qué momento exacto me golpeó con el arma. Ok. Y ahí fue que hizo así. Y luego empezó a arrancarme la ropa y me dijo que podía caminar desnuda. Yo lloraba y le pedía que parara. Y él terminó metiéndome mis bragas en la boca para callarme. A lo largo de todo el camino me decía que si no me callaba iba a matarme y a suicidarse ahí mismo. Se la ve destrozada y muy abatida. Nunca la había visto así. Y en lugar de gritar y forcejear y pedir ayuda en ese momento, se quedó callada para mantener a salvo a los niños. Quisiera hacer la mitad de lo que fue ella. Ella sabía que tarde o temprano Rick iba a matarla. La mañana del 18 de julio, yo estaba con mi novio y con mi hija y recibí una llamada de una amiga de la familia. Cuando atendí, ella me dijo, Kayla, tengo que decirte algo. Y le dije, ¿qué pasó? Y ella respondió, Kayla, murió tu mamá. Y yo le pregunté, ¿cómo que murió mi mamá? Y entonces me dijo, Rick entró en su casa y él la apuñaló. La mató Rick. Y yo me desmoroné. Todo lo que era mi mundo estalló en 1000 pedazos porque yo sabía muy bien que algo iba a pasar. Y en ese momento me di cuenta de que mi mamá, la única persona en toda mi vida que me quiso y me aceptó, arriesgó su vida y le dio su amor a alguien que nos la arrebató al resto de nosotros. Y luego grité y lloré sin parar durante 1 hora. No quería moverme, no quería respirar, ni siquiera quería estar viva.
No dejaba de llorar. No podía respirar. Quedé destruida. ¿Emergencias? ¿Cuál es el problema? Mi cuñado está en la casa de mi hermana y quiere matarla. La vio hace unos días. Lo busca la policía. Tiene una orden de restricción. Está en su casa. Dice que va a matarla. ¿Mi hija está bien? ¿La que habla es su mamá? Sí. Me parte el alma oír el caos y el temor en la que, para mí, es la voz de mi tío y en el fondo a mi abuela gritando, «Mi hija está bien», mientras Rick amenazaba con matarla. No tenía que haber llegado a eso. No debería haber llegado a eso. Cuando entró Rick, mi mamá enseguida se despertó y vio que era él. Les gritó a mis hermanos menores que huyeran, corran, escóndanse. Y le suplicó a Rick, por favor no lo hagas, por favor no los lastimes, por favor no hagas esto. Aunque tenía miedo, solo quería procurar que los niños estuvieran bien. Así que, en los 14 años que estuvieron juntos, además de tener que protegerse a sí misma, tenía que pensar en nosotros. Y murió haciendo eso. Según la policía, Richard entró rompiendo la ventana de atrás y los vidrios cayeron sobre la cama en la que dormían Kirsten y sus hijos. Dime, ¿en qué estabas pensando? En nada. Solo quería morir. ¿Fuiste ahí a suicidarte? Así es. ¿Fuiste ahí con la idea de asesinar a tu esposa? No, señor. Recuerdo que le hablé a Kirsten. Me di vuelta para que no me viera apuñalarme. Me apuñalé de los dos lados del cuello. ¿Crees que tú asesinaste a tu esposa? No. ¿No lo crees? No. Yo supongo que tomó el cuchillo y se lo clavó ella misma. Lo que dice Rick en este video es lo que usó como defensa. Mi mamá no podía imaginarse la vida sin él, así que debía haberse suicidado. Y él siempre usaba cualquier argumento que pudiese como treta para librarse de todo, en lugar de hacerse responsable. Mi mamá había luchado durante 14 años para dejar a ese ser despreciable que iba a llevarla esa vez, después de todo lo que sucedió y de por fin ser libre, a decidir matarse. Richard Lockett era un cobarde, y por eso actuaba como actuaba. Todo lo que hizo se reduce al hecho de que era un cobarde. Durante todos estos años tuve que guardarme todo lo que pasó. Sentía que era la única manera de seguir adelante. Es muy duro pensar en eso y hablarlo. Y también darme cuenta de lo grave que fue. Valoro el compartirlo porque es bueno hablarlo, aunque esté llorando. Siento que hablar de esto me ayuda a sanar y me sirve para dar ese gran paso que me hacía falta para iniciar el proceso de sanación. Quería hacer esto porque no solo
veo en línea las estadísticas de las mujeres golpeadas y también asesinadas casi a diario, sino que sé que a las mujeres les cuesta mucho hallar refugios para víctimas de violencia, y los que ya existen están en condiciones deplorables, lo que suele obligarlas a volver a la casa del maltratador. Y estoy tan harta de oír y ver que pasa lo mismo tantas veces que algo tiene que cambiar, y espero que con esto se encienda al menos una pequeña llama, porque esa no es forma de vivir. Vivir con miedo no es forma de vivir. Aún no estoy lista para ver a ese monstruo en prisión, pero cuando esté lista, quiero caminar con paso firme y decidido. Quiero entrar ahí y mostrarme más fuerte de lo que jamás fue él. Quiero decirle que estoy bien y que lo que hizo no nos arruinó para siempre, y que mientras él se pudre en prisión y en el olvido, nuestra madre va a vivir durante generaciones y se va a hablar de ella y será recordada en todas las formas.